El monte, el pueblo y la palabra, donde el mundo escucha el sermón y sus primeras palabras. En el corazón del primer siglo de la era común, la franja que conocemos como Galilea era cruce de mundos, tradiciones judías profundamente arraigadas, comerciantes que venían del interior de Siria y la presencia silenciosa pero firme de la dominación romana. Aquí, entre colinas labradas por generaciones, comienza una de las escenas más decisivas de la historia. Un hombre que sube a un monte y pronuncia palabras que no son simples consejos morales, sino una invitación a reimaginar la justicia y la comunidad. Antes de escuchar las bienaventuranzas, debemos situarnos en este paisaje, un lugar donde la necesidad y la esperanza se cruzan en cada surco de la tierra. La palabra se dirige a hombres y mujeres cansados, a madres que han perdido hijos, a campesinos preocupados por la cosecha y a simpatizantes que buscan un sentido nuevo. En la Galilea del tiempo de Jesús, probablemente alrededor del año 30 de la era común, bajo el gobierno del emperador conocido como César Augusto y el prefecto Tiberio en años coetáneos, la gente vive en tensión, esperanzas mesiánicas coexisten con la dureza de la ocupación. Cuando Jesús sube al monte, su público no es exclusivo, son los que sufren y los que buscan sentido, los que se sienten desposeídos y también los que se preguntan si la buena noticia puede tocar su realidad concreta. Subir a la altura era gesto simbólico, como los profetas de Israel. El maestro se coloca en un lugar alto para hablar a la gente, no para separarse, sino para abrir la vista y ofrecer otra perspectiva. Mateo sitúa esta escena con intención. El Sermón del Monte no es un simple discurso ético, es anuncio de un reino que reordena valores. Las palabras que siguen, las bienaventuranzas, son introducidas como proclamas de bendición para aquellos que la historia habitual considera derrotados o insignificantes. El mensaje de Jesús surge en un contexto religioso plural. Los fariseos prescribían rigurosidad interpretativa de la ley, los saduceos controlaban el templo y la aristocracia, y muchos esperaban la intervención de un liberador político o militar. Las bienaventuranzas, en cambio, proclaman una lógica inversa. La bendición recae sobre los pobres de espíritu, sobre los que lloran y sobre los mansos. Es un ajuste radical respecto de las expectativas dominantes en un tiempo, recordemos, en que los años finales del reinado de Herodes el Grande y los primeros años del imperio de Tiberio, entre los años 14 y 37 de la era común, marcaron la política viva de la región. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas primeras palabras desconciertan. La pobreza espiritual no alienta el orgullo, sino la humildad que reconoce la propia pobreza. No es una invitación al fatalismo, sino una inversión de la tabla de valores. La puerta del reino no se abre a los poderosos convencidos de sí mismos, sino a quienes saben que necesitan algo más que su propio esfuerzo. En la praxis de las primeras comunidades cristianas, los primeros discípulos que vivieron después de la resurrección en el primer siglo de la era común, esta palabra alimentó formas de vida comunitaria donde la posesión se relativiza frente a la fraternidad. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. El lamento humano aquí no es decadencia, es puerta hacia la consolación. En la tradición judía, el lamento por el pecado y la ambición ha sido catalizador de transformación. Piénsese en Jeremías o en los salmos penitenciales. Para las comunidades cristianas posteriores, estas palabras se convirtieron en consuelo en tiempos de persecución. Por ejemplo, la iglesia en el primero y segundo de la era común enfrentaba rechazo. Estas promesas sostenían la esperanza de un consuelo venidero. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. La mansedumbre no es pasividad cobarde, sino poder bajo control, la fuerza que no busca imponerse en un mundo donde la violencia a menudo determina el derecho. Proclamar la mansedumbre como camino de heredad es subversión política y espiritual. A lo largo de la historia cristiana, desde los padres del desierto en el siglo III y IV hasta movimientos pacifistas modernos, esta bienaventuranza inspiró modelos alternativos de autoridad y resistencia no violenta.
La paradoja de las bienaventuranzas es que simultáneamente atraen y escandalizan. Algunas personas ven en ellas una nueva ética de comunidad, otras, particularmente los custodios del orden establecido, perciben una esperanza, una amenaza. Ya desde el primer momento, la predicación de Jesús compone una tensión. Su palabra es medicina para unos y denuncia para otros. Esa doble reacción será el hilo conductor de toda la comunidad cristiana primitiva. Recibirá y transmitirá el mensaje. Las palabras del monte no quedaron encerradas en la palabra oral. Las primeras comunidades cristianas cuyos núcleos crecieron en Jerusalén y luego en Antioquía durante el primer siglo de la era común intentaron vivir esas bienaventuranzas en práctica. Los relatos de Hechos y las cartas paulinas muestran comunidades que comparten bienes, cuidan a los pobres y arriesgan su vida. Ser bienaventurado no es solamente recibir una promesa escatológica, sino encarnar una manera concreta de vivir en fraternidad. En la historia temprana, las bienaventuranzas fueron recordadas por aquellos que sufrían por causa de su fe. Testimonios de mártires del siglo I y II muestran que entender la bendición prometida, la consolación, la heredad, la justicia, daba sentido al sufrimiento. No era resignación pasiva, sino testimonio activo. La pena encontrada se transformaba en semilla de esperanza. A lo largo de los siglos, las bienaventuranzas fueron interpretadas por diversas tradiciones. Rabinos y comentaristas judíos las leyeron en diálogo con la ley. Los padres de la Iglesia, como Orígenes y luego Agustín en los siglos III y IV de la Era Común, la incorporación al corazón de la enseñanza cristiana como llave de la vida espiritual, del monacato y de la renovación moral. Cada lectura fue matizando el modo en que la comunidad creyente las hacía carne. Las primeras tres bienaventuranzas han resonado: pobre en espíritu, llorar, mansedumbre, son promesas que invitan a rehacer el corazón de la comunidad. Pero la palabra de Jesús no se quedará en la colina, bajará a los mercados, a las plazas y chocará con el poder establecido. ¿Cómo podrá una ética de misericordia y humildad transformar imperios armados y sistemas que sostienen la opresión? La respuesta desborda el monte y exige un camino que cruzará siglos, culturas y conflictos. En el próximo episodio seguiremos oyendo las demás bienaventuranzas y veremos cómo esas palabras fueron recibidas y contestadas por la historia humana. El monte de las bienaventuranzas, voz que rompe el silencio. Era un tiempo de expectación y de hambre espiritual. El pueblo vivía bajo la sombra del Imperio Romano y las tensiones internas de su religión. En medio de ese silencio inquietante, un hombre se disponía a hablar desde la altura de un monte, no como un rabino común, sino como la voz misma de Dios. Venían de aldeas cercanas y lejanas, pescadores, campesinos, artesanos, viudas, mendigos, hombres y mujeres comunes, atraídos por aquel nazareno cuya palabra era distinta, viva, penetrante. Subían no solo con sus cuerpos, sino también con sus corazones heridos y expectantes. En la tradición judía, sentarse para enseñar era señal de autoridad. Así, Jesús no solo ocupaba un lugar físico en la colina, sino el lugar espiritual de un maestro que hablaba con el respaldo del cielo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Con esas palabras, rompió siglos de pensamiento religioso que asociaba la bendición con la riqueza, la fuerza y la superioridad. Jesús proclamaba que la verdadera grandeza comenzaba con la humildad del corazón. En un mundo donde el poder se medía en espadas y monedas y donde la religión a veces se vestía de orgullo, Jesús invertía el orden. Declaraba felices no a los opresores, sino a los quebrantados, no a los ricos, sino a los sencillos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Con cada bienaventuranza, una llama de esperanza encendía los corazones. El dolor no sería el final. El consuelo vendría, no de hombres, sino del Padre. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Era un mensaje revolucionario. La tierra, que tantos habían perdido por impuestos y guerras, sería entregada no a los violentos ni a los codiciosos, sino a los mansos, a quienes confiaban en la justicia divina. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
en una nación sometida donde la justicia parecía un privilegio para pocos, estas palabras eran un eco del corazón del pueblo, prometían un futuro donde la equidad vendría de lo alto. El mensaje no era solo para aquellos que estaban presentes, sino para generaciones futuras. En aquel monte, las palabras de Jesús sembraban la semilla de una transformación que alcanzaría el mundo entero. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero lo que estaba por venir sería aún más radical, porque Jesús no solo hablaría de misericordia, sino también de persecución y de una recompensa eterna que nadie podría arrebatar. Así como aquellos hombres y mujeres que fueron testigos del mensaje más poderoso jamás pronunciado, tú también puedes ser parte de esta historia. Comparte este video, comenta lo que significan para ti las bienaventuranzas y activa la campanita, porque en el próximo episodio descubrirás cómo estas palabras se enfrentaron a un mundo lleno de violencia y opresión. El desafío de un reino distinto. El mensaje continuaba, palabra tras palabra. Jesús tejía un nuevo orden, uno que no respondía a las armas de Roma ni a la rigidez de la ley. Era un reino invisible, pero jamás poderoso que cualquier imperio. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En un tiempo donde la venganza era enorme y el ojo por ojo gobernaba la justicia, Jesús ofrecía una alternativa radical, la misericordia. Aquella frase no solo pedía perdón, sino un cambio de corazón. La misericordia era escasa bajo la ocupación. Sin embargo, Jesús enseñaba que el verdadero poder no estaba en el látigo ni en el tributo, sino en un corazón dispuesto a perdonar. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En una sociedad obsesionada con la pureza ritual, donde lavarse las manos y evitar impurezas era obligatorio, Jesús levantaba el velo de la religión y apuntaba al centro del alma. La verdadera pureza no estaba en lo externo, sino en lo íntimo. Jesús rompía paradigmas. No eran necesarios sacrificios costosos ni ceremonias interminables para ver a Dios. Lo que Él pedía era algo más profundo y más difícil: un corazón limpio, sin doblez. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En un país dividido entre celotes que ansiaban la guerra contra Roma y fariseos que buscaban dominar con leyes estrictas, Jesús presentaba otro camino, el de la paz activa. No resignación, sino reconciliación. Hablar de paz en tiempos de opresión era casi una provocación. Para muchos parecía debilidad, pero Jesús lo llamaba filiación divina. Solo quienes construyen paz pueden ser verdaderamente hijos del Altísimo. El mensaje dividía. Algunos lo consideraban imposible, otros la esperanza que habían estado esperando. Era un reino que no encajaba ni con las armas de Roma ni con los ritos del templo. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Era el giro más desconcertante. Jesús no prometía poder ni riqueza, prometía persecución, pero también una recompensa eterna. No ocultaba la dureza del camino, lo revelaba con valentía. El mensaje no era un consuelo barato, era una invitación al sacrificio, a cargar el costo de la justicia. Jesús no ocultaba el precio, pero tampoco la gloria. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así en aquel amanecer Jesús proclamó un reino que parecía imposible: misericordia en lugar de venganza, pureza de corazón en lugar de ritos, paz en lugar de guerra. Pero lo que estaba por venir pondría a prueba esas palabras, porque pronto el mismo Jesús sería perseguido por predicarlas. Si este mensaje te tocó tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite hoy. Suscríbete, comenta tus bienaventuranza favorita y activa la campanita, porque en el último episodio descubrirás cómo estas palabras se convirtieron en la base de un movimiento que cambió la historia del mundo. Legado eterno de las bienaventuranzas. Aquel día en el monte no terminó con un aplauso ni con un decreto imperial. Terminó con un silencio sagrado, con corazones estremecidos y con un mensaje que jamás se borraría de la historia. Eran palabras invisibles, pero tan poderosas como el hierro. No hablaban de tronos, sino de corazones, no de conquistas, sino de un reino eterno. En el mismo tiempo en que Roma celebraba su poder militar, en las colinas de Galilea un carpintero anunciaba un reino sin espadas. Para el mundo parecía insignificante,
pero en la eternidad era el verdadero cambio. Las bienaventuranzas se convirtieron en fuerza para los perseguidos. Cuando el látigo caía, cuando la prisión se cerraba, resonaba la promesa: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Siglo tras siglo, los ecos de aquella mañana transformaron culturas, inspiraron revoluciones pacíficas y encendieron la esperanza en los más débiles. Las bienaventuranzas ya no pertenecen solo a un monte en Galilea, son patrimonio de la humanidad. Son la brújula de millones que, a lo largo de los siglos, han decidido vivir un reino que no se ve, pero que transforma. Pero la pregunta es inevitable: ¿qué significan para ti hoy? ¿Son palabras antiguas en un libro o son el mapa de tu vida, el llamado que te invita a hacer luz en un mundo en sombras? El monte aún habla, sus palabras atraviesan los siglos: misericordia, pureza, paz, justicia, consuelo, reino eterno. Son la esencia de un mensaje que sigue vivo, que sigue retando, que sigue salvando. 2 milenios han pasado, pero la decisión sigue en pie. ¿Vivirás bajo los valores del mundo o bajo los valores del reino que Jesús proclamó en el monte? Las bienaventuranzas no son pasado, son presente. Hoy puedes elegir sembrar misericordia, construir paz, buscar justicia y vivir con un corazón limpio. Si este mensaje encendió algo en ti, comparte este video para que más corazones escuchen el eco del monte. Activa la campanita, comenta qué bienaventuranza te desafía más y suscríbete para seguir descubriendo juntos cómo la palabra de Dios sigue transformando vidas en cada generación.